que quedó bien, ¿cierto? Perfecto. Y le doy la palabra a Jorge que continúe y nos cuente qué hace Miquel acá. Bueno, esto para mí es pues muy satisfactorio en varios sentidos. Uno, porque algo que me ha gustado toda la vida es disfrutar y celebrar la buena arquitectura y los buenos arquitectos, y cuando son gente que conozco, pues tanto más. Yo no conocía a Miquel. Un día alguien de mi nunca supe, y resulta que Miquel es del río Sanín y por tanto es antioqueño en el exterior, pero el esposo de mi hermana es primo de Miquel. Entonces yo dije, ¿y esto qué es? Entonces empecé a indagar y me di cuenta que la carrera académica y profesional de Miquel era muy singular. En ese momento él estaba en Barcelona todavía, de donde es oriundo, y había hecho una trayectoria increíble al lado de Herzog and de Meuron. Entonces, alguna acción hicimos en un momento dado con la bolivariana. Juntos. ¿Ah? Juntos, exacto. Y desde eso nos conocemos, y yo he seguido la carrera, pues, que ha ido mucho que la gente progrese, y sobre todo si son gente conocida. Entonces, este grupo de 3 invitados a este ciclo que hemos coordinado con Oscar y con la facultad, pues tiene que ver con 3 personas, además, que coinciden en ser de la misma generación, talentosos, que han hecho un camino, pues, impresionante afuera, y que queremos compartir con nuestros estudiantes y nuestra facultad porque es inspiradora la práctica que han hecho Foquetín del Río. Y bueno, no quiero alargarme mucho más, solo agradecerle a Miquel su generosidad y esperar pues que haya más relaciones a futuro con la facultad, porque Seguro. sé que a Miquel le interesa y a nosotros también. De modo que un abrazo, gracias y a disfrutar. Gracias. ¿Me toca ya? Sí, ya puedes compartir, Miquel, la pantalla. Venga. Cuando gustes. Adelante. Share screen. Uy. Bueno, a ver, un momento. Bueno, para empezar, muchas gracias. Hace como 2 años vimos en Medellín con Jorge y me dijo que me prometió que algo haríamos juntos. 2 años después finalmente tengo la oportunidad, así que muchísimas gracias. Cuando me preguntasteis si quería participar, por supuesto dije que antes, sobre todo cuando voy a Colombia, es algo que llama la atención, y es la relación ante lo construido, ¿no? Porque es algo que allá quizá no existe demasiado, esa idea de historia que tenemos aquí, y aquí es una cosa con la que estamos constantemente confrontados. Yo creo que cada vez más en Medellín y en Colombia hay esa intención, y por tanto quería empezar con esto. Así que bueno, empecemos. Yo soy Miquel del Río, como ya habéis dicho, de Foquetín del Río Studio. Y hoy quería contaros, si antes empezaba hablando de Medellín, quería empezar hablando de Basilea, ¿no? Basilea es una pequeña ciudad a concepto colombiano, son aproximadamente 200.000 personas, muy lejos de los millones que tenéis en las ciudades allá. Sin embargo, es una ciudad con una historia gigante, ¿no? Por una parte, la idea es que es un enclave. Aquí veis la frontera con Francia y con Alemania. Más allá tiene el resto de frontera con el resto de Suiza, y es como una pequeña comunidad autónoma, una pequeña región autárquica que siempre crece hacia adentro, pero que tiene una larga historia, ¿no? Algunos lo conoceréis porque aquí fue una de las partes importantes de la Reforma, otros lo conoceréis por Federer, otros lo conoceréis por Herzog y de Meuron, y no deja de ser sorprendente que una ciudad tan pequeñita tenga acceso a tanta parte de la historia, ¿no? Cuando digo que es pequeñita, me gusta esta imagen, ¿no? Desde nuestro despacho, que estamos en la periferia, justo viendo hacia
Francia y hacia Alemania, hasta el centro de la ciudad, hasta la Catedral de Basilea, que es como acabaremos la conferencia más o menos, hay 20 minutos en bicicleta. O sea que hasta la otra parte de la ciudad serían 20 minutos más y en 40 minutos hemos hecho la ciudad entera. Dentro de la ciudad quería contaros cuatro proyectos, ¿no? Esta idea de ir en bicicleta y pasar de uno a otro también me parecía como una idea bonita de dar un pequeño paseo por la ciudad. Son 4 proyectos de 90 a 9.000 metros cuadrados. O sea, vamos a hacer un enfoque de 4 proyectos. Todos son actuaciones en entorno construido, empezando con proyectos muy, muy sencillos y acabando con un proyecto muy, muy complejo, ¿no? Pero todos tienen en común una cierta idea, que es una cosa que a nosotros en el despacho nos gusta mucho, que es decir nuevas frases con palabras antiguas. Porque esto es muy importante cuando hablamos de rehabilitación. Lo que tenemos que entender es que nosotros vamos a llegar a un lugar que siempre pasa, pero con el edificio ya construido pasa mucho más, que ya está diciendo algunas cosas. Y si nosotros vamos a intervenir es porque no está diciendo lo que tiene que decir. Entonces, al final la rehabilitación se trata de ese juego, de intentar escuchar qué son las palabras que estén diciendo, reorganizarlas, rellenar huecos y lograr que digan otra cosa que no es la que estaban diciendo al principio. Entonces, quería empezar con esta imagen. Cada una de las estrategias que vamos a decir de los 4 proyectos he intentado como conectarla con una estrategia del cuerpo. Esta sería, por ejemplo, una estrategia que sería cubrir. El cuerpo se mantiene exactamente como está, se cubre con una serie de líneas que lo resignifican y él lo que hace es cubrirse la cabeza de manera que no reconocemos quién es, ¿no? Pero es esta idea de que el cuerpo se mantiene exactamente igual, solamente lo cubrimos. Este es un proyecto muy, muy pequeño, aquí al lado del despacho. Es un centro social y tenían esta situación de entrada que era como completamente caótica, con el amarillo, las mesas donde sabía dónde tenía que estar, tenían como millones de rincones, una iluminación que no sabía muy bien lo que hacía. Así que lo primero que hicimos fue hacer una estrategia. Esto es una diapositiva de lo que hablamos con ellos. Entonces les dijimos, 1, cerremos, hagamos esta barra un poco más pequeña, 2, generemos una entrada, 3 y un final, 4, pintemos todo de blanco y 5, generemos una manera de actuar en las paredes. Entonces, de esta imagen se pasa con esta idea de integrar 2 pequeños elementos al lado y lado y recortar la barra, a resignificar el espacio. Y de aquella primera imagen pasamos a esta imagen, ¿no? De pronto ya no es aquella idea de corredor que nunca se acaba, sino que el espacio queda delimitado por estos 2 elementos de aquí y de pronto la proporción ya empieza a ser otra, el uso del principio empieza a ser otro y el uso del final empieza a ser otro, ¿no? Es esta idea que tenemos aquí. Además, por supuesto, nosotros le llamamos a esto arquitectura de kilómetro cero, porque nosotros estábamos al lado, el carpintero también tiene el despacho aquí, el pintor también es al lado y al final, evidentemente, los modelos también acabaron siendo de aquel lado, que son los niños que utilizan el espacio, ¿no? Y sin embargo, esta idea que tan cargada de romanticismo que podríamos decir, ¿no? de recuperar, dar el lugar a los niños o convertirlo como en un sitio más agradable. Sin embargo, también a nosotros siempre nos gusta trabajar con algo que sea muy abstracto, ¿no? Y creo que es también una de las cosas bonitas que explica esto es como, en el fondo, la actuación y lo que antes era tan cargado, lo hacemos todo de blanco y se convierte simplemente en un fondo para que la vida actúe, ¿no? De pronto las fotos que ponen en la exposición aparecen mucho más presentes. La puerta que pintamos con madera de pizarra para que ellos puedan pintar, se convierte, el dibujo es lo que da la identidad del espacio. O incluso los niños, ¿no? Estos niños que aparecen por aquí volando también son más importantes, ¿no? Esta idea de abstraer, de limpiar al máximo para que el fondo sea la vida lo que pueda brillar. O esta otra imagen, ¿no? Esta imagen nos habla de multiplicar, donde vemos los niños en la planta baja, en la planta de arriba, pero también en todas estas plantas intermedias, ¿no? Esta idea de entender el plano con el que vamos a actuar, no solamente como la parte de abajo, no solamente como parte de arriba, sino también todos
esta imagen que me gusta mucho, y este concepto también de escalar, ¿no? Escalar como con el doble sentido de dar escala, ¿no? De dar escala de niño pequeño, el agujero por el que entran ellos, entra él, entra ella, pero yo no entro porque me doy con la escalera, pero también con esa idea de escalar, como escaladores, de que ellos, los niños, van a subir por esta escalera y van a aparecer en la planta de arriba. Van a subir por esta escalera y van a ser capaces de coger estos libros que antes prácticamente no veíamos. Y también siempre esta idea de estas lamas que nos van pautando constantemente, pero casi que no lo ves hasta que no estás allá. Y al final llegas como a este pequeño reducto, ¿no? A esta idea de casi útero donde estás protegido, que es donde los niños se suben a tirar los juguetes hacia abajo. Y esta idea también no sé si os acordáis, al principio hemos visto estas lámparas, que prácticamente era lo único que tenían valor del espacio, y estas lámparas que al principio no tenían ningún tipo de orden o ningún tipo de sentido, se reorganizan en un solo elemento que sube y se convierte en un gran candelabro, ¿no? Y es esta idea de reutilizar, ¿no? Quería empezar con este proyecto, un proyecto pequeñito al que le tenemos mucho cariño, pero que nos empieza a hablar de esas ideas de qué utilizamos de lo que tenemos, ¿no? Qué escuchamos, qué palabras vamos a coger, qué palabras vamos a dejar y qué palabras vamos a poner, cómo vamos a rellenar los huecos para convertir lo que antes era simplemente un pasillo en un espacio con el que poder operar y que se pueda convertir en muchas cosas. Esta es la primera estrategia, ¿no? Simplemente es cubrir, dejamos el espacio, no le hacemos nada, lo pintamos, le ponemos una máscara y se convierte en otra cosa. Me gustaba también mucho esta imagen de Stellar, que este hombre era una estrella en los 90, cuando yo era un poco más joven, principios de la cibernética y toda esta idea del cuerpo como lugar de experimentación y la modificación del cuerpo también, ¿no? Entonces lo que hace es se pone una oreja en el brazo, ¿no? Aquí ya no es cuando el personaje anterior se bañaba, volvía a ser el mismo. Aquí Stellar ya no se puede bañar y convertirse en el mismo. Ya siempre hay una cicatriz, hay un elemento de quirúrgico que nos hace que a partir de ahora el espacio ya es como será. Ya no podremos volver a un estado anterior sin otra carga de violencia. Me gusta esta idea como de implantar, ¿no? De cogemos un espacio que ya existe, cogemos un cuerpo que existe y le implantamos algo, le metemos algo que lo convierte en otra cosa y que ya no lo deja ser lo que era. Esto también es importante. Este también es otro proyecto, un pelín más grande. Al principio, cuando hablabais del despacho, decíamos que tenemos como dos proyectos, los normales y corrientes, y estos proyectos más como de base, que normalmente el cliente mismo los construye. Este es uno de ellos. Es una cooperativa, un grupo de amigos que deciden en un momento hacer un bar, la típica conversación de viernes, que en este caso llegó hasta un poco más allá. Y se encuentran este local y deciden hacer ahí dentro un bar. Me gusta esta imagen porque esta imagen ya nos empieza a contar un poco lo que pasa, ¿no? Y es esta idea de asomarse. Vemos esta fachada historicista, con el arco, la madera, ¿no? Toda esa idea de carga emocional historicista, y empezamos ya simplemente con esta tipografía de aquí a entender que algo más está pasando, ¿no? Nebel, algo está pasando, o Leven, que es lo bonito de este grupo. Este proyecto es, como decía, un proyecto un pelín más grande y son una secuencia de habitaciones que ya existían como bar, y entonces lo que hacemos es insertar en estas habitaciones una serie de actores que al final van a hacer una obra, ¿no? Vamos a insertar elementos estructurales, vamos a recortar algunos elementos y vamos a convertir el espacio en otra cosa de lo que era. Y la idea aquí es intentar meter, si antes hablábamos como de esa idea de abstracción y un proyecto como muy sencillo, muy acabado, aquí hablamos como de actores que hablan entre ellos, ¿no? Este es
el bar. Evidentemente las estrategias siguen utilizando, ¿no? Evidentemente lo primero que hacemos es cubrir, es pintar todas las superficies con este negro casi verde, que sabemos que no es negro precisamente porque los negros que sí son negros nos explican que esto no es negro. Se cubre todo el espacio con eso y se ponen unos elementos que estos sí serán en negro, pues serán el techo reflectante, será una viga con vegetación, será la barra, será una lámpara, será un lugar para sentarse, y estos son los diferentes actores que nos van a explicar cómo utilizar el lugar, ¿no? Y luego si miramos al otro lado, descubrimos el otro actor, ¿no? El banco integrado, que es una cosa que ya veremos más adelante cómo seguimos utilizando, ¿no? Y esta idea de insertar, meter unos elementos en un espacio que existe y hacer que el espacio diga otra cosa de lo que estaba haciendo. Y aquí, como decía, con una carga extra de violencia, ¿no? Esta idea de recortar estas 3 habitaciones que antes, o 4 habitaciones que antes eran independientes, las recortamos y empezamos a generar ventanas interiores entre ellos. Aquí es donde está el DJ, allá se baila, aquí se baila y aquí se baila. 4 elementos que antes estaban separados de pronto se convierten en el mismo. Me gusta también esta imagen mucho de que pintar no solamente es pintar con pintura, también se puede pintar con luces, ¿no? A veces también me gusta pensar, si hablamos de artistas, me gusta pensar como un James Turrell, aquí un poco pasado de vueltas, pintando cada habitación de un color. Y acabando un poco con la misma imagen con la que empezábamos, pero ahora de noche, ¿no? Ahora lo que es aquella primera idea de asomarse ahora es mucho más importante, y ahora ya no solamente estamos reciclando lo que existía, sino que ya empezamos a coexistir, ¿no? Ya empieza a aparecer una realidad que es la realidad de la obra existente, en la realidad que nos habla de un cierto historicismo, y la realidad de la noche, la realidad de las bebidas, la realidad de los camareros, la realidad de las conversaciones que aparecen aquí hasta altas horas de la madrugada. Bueno, hablamos primero de pintarse, luego de modificar el cuerpo, y también me gustaba mucho esta imagen de Beuys, por supuesto, Beuys también muy importante aquí en Basilea, esta idea de encarnar, ¿no? Aquí Beuys se cubre con fieltro, un material que para él tiene mucha importancia, un bastón que él necesitaba y además también le da la idea de la madera, se encierra con un chacal en una habitación. La performance tiene su punto de violencia, como podéis ver, pero me gusta esta idea estábamos hablando del cuerpo humano, ¿no? Aquí el cuerpo humano está dentro, no lo podemos ver. El material, y él habla a menudo de eso, ¿alguien del chat? Ah, exacto. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo hacen por aquí. Aquí Beuys lo que hace es, se carga del fieltro, que él dice que es un material lleno de memoria, y él queda dentro, ¿no? Prácticamente no lo reconocemos. Es esta idea de él encarna una cosa que ya existía. Y el siguiente proyecto, ya un poco más grande, aquí ya vamos hacia los 1000 metros cuadrados, es una sala de conciertos, un bar y un restaurante en un edificio completamente protegido por patrimonio. Entonces, cuando llegamos aquí, no podemos hacer nada de la fachada, no podemos hacer nada del volumen, y simplemente tenemos que empezar a trabajar con los interiores. Cuando llegamos, el proyecto tiene... Estos son las antiguas caballerizas de las casernas militares, que después veremos. Aquí venían los caballos un ratito, luego entraban aquí a comer. Entonces esto era como un patio de entrada donde están los caballos, unos pequeños establos como muy chiquitos y el bar de los oficiales. Y este espacio ha ido yendo degradándose cada vez más y más y más, y al final este patio estaba completamente lleno. Aquí habían cubierto este espacio de mala manera. Este pequeño comedor no daba para los conciertos que querían hacer. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, intentemos limpiar, intentemos generar como unos muros huesos que nos definen unos recintos. Nosotros definimos 5 recintos, 4 recintos interiores y un recinto exterior. Aquí vamos a comer, aquí vamos a beber y bailar. Y en medio vamos a tener el espacio que se va a convertir en el lugar de reunión.
Este espacio exterior con el revestimiento original, aquí los pequeños parches que ponemos, las piezas originales y lo nuestro. Y aquí lo que hacemos es limpiar, ¿no? Simplemente cogemos este espacio ya existía, lo que pasa es que nadie lo podía ver, no sabía que existía. Entonces, lo que hacemos nosotros es limpiar y devolvérselo un poco a la sociedad, devolvérselo al usuario. Ponemos este suelo, ¿no? Este suelo de hormigón coloreado, que es el que nos genera una topografía donde sentarnos, donde caminar, y después una parte de ella lo que hacemos es la cubrimos, ¿no? Y de este espacio, que no deja de ser un exterior, lo cubrimos con un techo de cristal que se puede abrir en cualquier momento y que nos genera este espacio que no es ni dentro ni fuera, que para normativas funciona muy bien porque este es un lugar donde se puede fumar, que es una cosa que ya sabéis que en Europa en espacios interiores no se puede fumar, y empezamos a crear como estos espacios de medio dentro, medio fuera, donde pueden aparecer otro tipo de usos, ¿no? Y después, si miramos hacia el otro lado, también esta idea de acoger, ¿no? Este banco, si estáis un poco atentos, lo habéis reconocido, es el mismo que habíamos hecho en Nebel. Y para nosotros es importante siempre esta idea de que los espacios deben ser acogedores, los espacios deben ser capaces de generar esquinas, deben ser capaces de generar pequeños lugares donde las cosas, pese a estar en aquella idea de abstracto, ¿no? El que hablábamos antes, esto es un espacio en el fondo muy abstracto, pese a estar en un espacio muy abstracto donde seamos capaces de acoger otro tipo de conversaciones, otro tipo de situaciones. Este es el interior. El interior lo que hacemos es lo vaciamos y lo marcamos, ¿no? Marcamos con este elemento que nos da el techo sin ningún pilar y nos marca el lugar donde se bailará y el lugar donde la gente estará un poco más tranquila. Y por supuesto este lugar, que es un proyecto de lugar, también debe ser capaz de convertirse en un lugar de día, ¿no? Entonces podemos pasar de esta imagen de noche, muy escenográfica, casi de cabaret diríamos, a este momento de bar, con pequeñas mesas, con pequeños nichos, donde podemos sentarnos, donde vemos el exterior y donde reconocemos el patio. Nosotros venimos aquí del espacio cubierto, reconocemos el patio por allá. Esta idea de convertir, de que los espacios no solo sean unos, sino que sean siempre múltiples, ¿no? Esto también lo veíamos en el primer proyecto, esta idea de multiplicar los espacios. Y luego arriba, una cosa que es muy bonita de este proyecto es cómo indica cómo usarlo, ¿no? Nosotros nos parece que los proyectos no deben ser narrativos, no deben explicar o no deben explicarse, pero deben ser como un buen amigo, ¿no? Un buen amigo que te explica, te indica cómo debes hacer las cosas, pero nunca te intenta leccionar. Y esta línea quebrada que veíamos abajo, arriba lo que genera es esta especie de nichos. Y esto es muy bonito porque cuando alrededor de estos momentos y empieza a aparecer esa línea quebrada que al principio es un poco arbitraria, empieza a tener un sentido, ¿no? Empieza a generar, a indicar cómo sentarnos, pero si alguien no quiere sentarse así, pues ningún tipo de problema. Y luego también esta imagen, estos pilares muy finitos, porque no están a compresión, sino que están a tracción, que nos permiten hacer aquí la luz de 13 metros sin tener una viga demasiado gorda aquí. De pronto lo que nos ayudan también es a encuadrar, ¿no? Si veis aquí el espacio, entendéis lo que pasa. El espacio es completamente asimétrico, ¿no? Aquí tenemos la línea de pendiente máxima, el techo baja hacia allá y hacia allá. Aquí existía un pequeño cambio de techo que aprovechamos para poder subir y generamos esta especie de asimetría, pero precisamente porque la plataforma es asimétrica, nos ayuda de pronto a encuadrar y a ganar otra vez esa idea de escenario. Y luego toda esta idea que hablábamos de líneas cruzadas, de líneas de metal, de todo esto lo refinamos
y acabamos generando como una especie de microcosmos que tiene que ver con todo, pero es un poco distinto, que es, por ejemplo, la barra, ¿no? Y reconocemos pues, las luces que veíamos antes, ahora agrupadas de otra manera, reconocemos las geometrías, reconocemos la materialidad, pero ahora a otra escala, ¿no? Eso también es como una idea de fractalidad, ¿no? De cosas que funcionan similares a diferentes escalas, las vamos a encontrar en el siguiente momento. Y de nuevo esa idea, ¿no? Ese espacio como tan barroco, tan cargado, de pronto aparecen estos momentos tan abstractos, ¿no? Donde este elemento que es un aislante acústico, que es lo más barato que puedas tirar, o este de aquí también, porque es una celulosa proyectada, o el hormigón proyectado que necesitábamos para poder tener la masa, para que el sonido no se fuera hacia afuera, de pronto se convierten como prácticamente en una pintura, ¿no? Esta idea de que los materiales al final, tratados como en el primer proyecto, como en el segundo proyecto, como grandes superficies, prácticamente donde las juntas no tienen importancia, acaban generando estas composiciones prácticamente abstractas, ¿no? Casi si no estuviéramos nosotros aquí, no sabríamos muy bien cómo de grande es este espacio. Y luego otra cosa que veis aquí, ¿no? Os contaba antes que este elemento de aquí es un hormigón proyectado. En este hormigón proyectado, esta idea de oportunismo, ¿no? De pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Aquí tenemos un problema acústico fuerte porque vamos a estar aquí a 100 decibelios. Afuera, justo enfrente, tenemos unas viviendas que tienen que dormir, necesitamos masa, como nos separamos con un hormigón proyectado, y entender que el hormigón proyectado de pronto se puede convertir como en otra cosa, ¿no? Algunos le llaman volcanes, a otros le llaman peces, pero acaba siendo como esta pequeña boca que va saliendo, ¿no? y que genera como otra capa de lectura. Aquí lo vemos al exterior, ¿no? Estamos a la izquierda, donde al final aquí lo que hemos hecho ha sido entender, si hablamos de decir cosas con palabras viejas, prácticamente lo que hemos hecho ha sido hacer como voice, dejar solamente el exterior y dentro encarnar, hacer un mundo completamente nuevo. A mí me gusta a veces compararlo con estas geodas, estas piedras que por fuera son completamente mudas y cuando se abren están llenas de cristales, ¿no? Pues esta idea de cristalidad es una cosa que me gusta. Y este es el lugar de reunirse, este es el lugar donde la gente por la noche va a salir de los conciertos y va a estar aquí fumando y hablando, o la gente durante el día, este señor que está aquí comiendo, va a ser capaz de salir aquí y hablar, evidentemente, cuando haga un poco mejor tiempo que aquí, ¿no? Y esta era la imagen que nos encontramos. Esta es la imagen final, pero realmente es prácticamente idéntica a la imagen que nos encontramos. Lo que hicimos fue limpiar un poco las ventanas, poner un poco de nuevas instalaciones, poner un poco de aislamiento acústico para que funcionara mejor. Pero, por ejemplo, esta pared que veis aquí estaba al principio y aquí nosotros vaciamos el proyecto entero, lo vamos a rellenar. Y en cambio esta pared se mantiene. Y la imagen también se mantiene, ¿no? Y aquí es esta idea de mantener. Si en otro lado estábamos en un problema de que la arquitectura no estaba funcionando, las palabras que nos decían no decían lo que queríamos decir, aquí las palabras sí que lo estaban diciendo. Entonces había toda una idea de mantener un carácter que existía y que querían mantener. Entonces, nosotros cuando tenemos que introducir la nueva arquitectura, pues de alguna manera lo que hacemos es reflejar, ¿no? Me gusta esta palabra del reflejo porque si imaginamos el reflejo no como el de un espejo, sino como el de un lago, al final lo que tenemos es una realidad que es como la original, pero un poco distinta porque está al revés y un poco distinta porque los reflejos no nos dejan ver exactamente lo que hay, ¿no? Entonces, al final lo que hicimos fue utilizar un material que ya estaba allá, que es el DM, que es este conglomerado de madera negro, y lo que hacemos es, a partir de esto, empezamos a generar unas nuevas geometrías, empezamos a generar unos nuevos usos, ¿no? De manera que todo esto es nuevo, pero se parece a lo que ya había antes. Y de nuevo esta idea de multiplicar, ¿no? Estos espacios en planta primera, hemos subido una planta, que antes eran solo oficinas, los convertimos en lugar para comer y multiplicamos la superficie que ellos tienen para dar comidas. Evidentemente, pues siempre intentando que en instalaciones pues, se conviertan en elementos decorativos o en elementos simplemente
puestos ahí pintados de blanco. O esta escalera, por ejemplo, esta escalera al final es nueva, la tuvimos que hacer nueva, pero la hicimos como la antigua, ¿no? Y genera esta idea de calle interior. Esto es una cosa que en el siguiente proyecto veremos mucho más allá. Pero nos interesa siempre esta idea de que... Venga, ahora contamos esto. Os voy a responder esto un poco más adelante, ¿eh? Cómo se generan nuevas geometrías dentro del lugar sin que el carácter general se pierda. Lo voy a contar mucho más adelante, mucho mejor un poco más adelante. Pero esta idea de calle interior, de entender que las circulaciones al final son elementos generadores de arquitectura. Y dentro de la calle interior, pues también el momento especial, ¿no? El momento de recibir, entender que cuando la gente pasa de fuera hacia adentro, tiene que haber siempre un momento que te diga, ahora estás entrando, ¿no? Y de nuevo, todo lo que veíamos antes, ¿no? Esta idea de asomarse todavía la tenemos. Me gusta también esta imagen de noche. Creo que los edificios de noche hablan de muchas otras cosas que de día a lo mejor es más difícil de entender, ¿no? Pero me gusta esta imagen porque tenemos el mundo rosa de la entrada, ¿no? Tenemos el mundo blanco el mundo verde, porque aquí otra vez han pintado con luces de la parte del bar, ¿no? Y esta idea de que los diferentes usos se asoman. Y esta es la imagen del acceso al patio. Digamos, el patio cuando todavía no está reformado. Trabajando con la arquitectura, con lo físico, ¿no? Sino que estamos trabajando con los flujos, estamos trabajando con la memoria, estamos trabajando cómo la ciudad de pronto se vuelve a activar. Miquel, te voy a interrumpir entonces Sí. un segundo para ir dándole respuesta a Vanessa Cardona sobre este proyecto. Saber cómo se llegó a la toma de decisión de integrar nuevas geometrías dentro del lugar sin que el carácter se pierda. Lo he hecho fatal, porque he respuesto a la pregunta sin leerla. Vanessa, eso que te decía, os voy a responder a esto, pensad que cuando abría el chat lo leíais vosotros también. Os voy a contestar esta pregunta un poco más adelante, porque esta la tengo contestada, es una pregunta tan buena que ya la tenía contestada antes de empezar, o sea que me has leído el pensamiento. Os lo voy a contar un poco ahora, y de hecho tiene mucho que ver con esta imagen que estáis viendo aquí, ¿no? No sé si conocéis, a ver... No sé si conocéis a Matthew Barney, que algunos lo conoceréis porque era el marido de Björk. Hizo este ciclo, una obra de arte que en el fondo es una película larguísima, que se llama Cremaster. Y en Cremaster él inventa una serie de personajes, una serie de situaciones. Y al final la obra es eso, es la invención de un mundo que en el fondo... Ahí es un momento en el que arquitectos y directores de cine estamos muy cercanos, ¿no? Y ahora, evidentemente, si os cuento que la oreja es de mentira, pues todos me creeréis, o que la nariz está modificada, todos me creeréis, pero si os dijera que esta mano es de mentira y por eso tiene el dedo un poco torcido, en esta imagen no sabría si estoy diciendo la verdad o estoy diciendo, o si os dijera que esto es un problema que tiene él y que lo está simplemente enseñando, también tendríamos problemas por saber si es verdad o no. Y me gusta este momento porque ahora ya estamos entrando también un poco, como lo que decía Vanessa, en un momento en el que estamos insertando nuevas realidades que están coincidiendo con las anteriores, ¿no? Estamos empezando a crear un momento donde nuevo y viejo ya no son tan fáciles de identificar, ¿no? Si la pregunta de Vanessa tenía que ver con una obra donde en el fondo lo que hacemos es borrar y volver a llenar, aquí, que es la caserna, vamos a empezar a hablar de momentos donde lo nuevo y lo viejo funcionan juntos. Otra palabra que también aparecerá después, que es la idea de palimpsesto, ¿no? Que son aquellos textos que son parcialmente borrados y vueltos a escribir, y que tiene mucho que ver con esta conferencia, que es decir cosas nuevas con palabras viejas, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en Basilea, estamos en el centro de Basilea, estamos en la antigua caserna militar, un edificio representativo
no público, porque es una caserna, por tanto no se puede entrar, que en un momento dado, en los años 60, se vacía y se le tiene que dar un uso. Se hacen varios concursos, ninguno acaba de salir adelante y se decide simplemente dejar estar en la zona. La zona al principio es colonizada por una serie de usos oportunistas, llamémosle shopping mall, llamémosle parking, llamémosle cualquier otra cosa, pero poco a poco empieza a definirse el lugar como un lugar de cultura. Este se convierte en el lugar público de referencia de esta parte de la ciudad y luego, relativamente reciente, como sabéis vosotros o como Jorge sabe muy bien, en un momento dado Basilea se da cuenta de que tiene río. Como muchas ciudades, este descubrimiento es tardío. Es tan tardío como que yo lo descubrí al venir aquí en el 2013, ¿no? En el 2003. Esto es un proceso que tiene 20 años. Entonces, de pronto, todo esto de aquí se ha convertido, pues aquí veíamos, este es el proyecto que veíamos antes, Parterre. Aquí está Caserna, que es un centro de creación o como un teatro donde se hace artes escénicas, música y danza contemporánea. Tenemos aquí también el Junges Theater, que es el lugar donde los niños van por primera vez al teatro. Tenemos aquí unos ateliers de artistas y todo esto se convierte en el espacio público más importante de esta parte de la ciudad. Esto que hemos dicho se convierte en el espacio público más importante de la ciudad, no de esta parte sino de entera, y en medio queda este elemento que es una escuela. Una escuela en el fondo es el proyecto más impermeable que existe, es un lugar al que no se puede entrar. Entonces en 2013 se hace el concurso para convertir esto en centro de creación. No voy a entrar demasiado en el proyecto en sí, porque hoy hablamos de estrategias ante lo construido, pero sí que sepáis que esto es un centro de creación. Un centro de creación es una palabra, un cajón desastre donde puede aparecer cualquier cosa. En general tiene como una serie de restaurantes que tiene, una gran zona de una sala para hacer representaciones que también tiene, y una serie de celdas o de oficinas donde hacer actividades culturales, que evidentemente pues también tiene. Hacemos el concurso. Evidentemente nunca ganamos el primero, hasta que en el último ganamos el primero y de pronto nos encontramos con un monstruo de 45 millones de euros, 9.000 metros cuadrados, con un proceso político muy complicado, porque en Suiza es una democracia directa. Entonces en un momento dado toda la ciudad debe votar si el edificio se hace o no, y después de mil y una historias acabamos haciendo el edificio y ahora estamos construyendo. Os enseñaré algunas imágenes, pero empecemos un poco con esta idea, ¿no? Empecemos con esta idea de que cuatro horas al día, que el concurso proponía demoler este pequeño edificio, que pronto será un gran error, porque ahora uno pone la mano aquí y puede caminar hasta el final sin levantarla. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en vez de derribar, lo que vamos a hacer es recortarla. Es una operación que también recordaréis. Luego hacemos aquí un gran vaciado de 3 plantas que se convierte en lo que nosotros llamamos la plaza. Es un espacio público pero controlado, animado por bares, animado por las zonas de proyectos. Y aquí lo que hacemos es una zona que ya existía, una abertura existía. Lo que hacemos la ponemos en valor. Aquí está un lugar para que los niños jueguen.
Aquí aparece una mezquita, que es la mezquita que estaba aquí, esta escalera que sube aquí, que es la primera mezquita de Basilea, se reconvierte aquí, y aquí lo que nosotros decimos, este es el lugar de la comunidad. Aquí la comunidad decide qué hacer y decide cuándo lo abre y cuándo no lo abre, ¿no? Entonces, de pronto, este espacio de aquí ya estamos conectando no solamente pequeñas cosas, sino que estamos conectando piedras de ciudad y estamos conectándolas de diferentes maneras, ¿no? Diferentes actores van a decidir cuándo se abre y cuándo se cierra. Esta es la parte del río. En la parte del río, todo esto, como os podéis imaginar, antes era una caserna militar, pues todo esto estaba cerrado. Nosotros lo que hacemos es convertimos cada una de las aberturas que había, que por dentro eran puertas, pero por fuera son las ventanas, las convertimos en puertas. Todas iguales, como eran antes, menos esta de aquí, que se convierte en la puerta principal, ¿no? Y esta de aquí la hacemos más grande, tiene el tamaño de 3 puertas y se convierte en el momento. Aquí veis esta escalera, que será muy importante, porque otra cosa muy importante es entender que entre esta planta y esta planta hay una planta diferente. Y aquí es esta idea de colonizar, ¿no? de que el espacio, el edificio sea capaz de salir hacia afuera y sea capaz de activar todo el espacio público. Nosotros siempre decimos esta idea del edificio, lo que tiene que hacer al abrirse con tantas puertas, lo que hace es sale como una olla a presión y coloniza los espacios exteriores activándolos. Y por el otro lado, esta es la apertura que os comentaba antes, esta idea de recortar, ¿no? Aquí recortamos una nueva apertura y generamos un nuevo paso. Esto es como está ahora, bueno, ahora ya está un poquito más avanzado, esto es como estaba hace un par de meses. Y quiero que veáis esta imagen y también quiero que entendáis que esta apertura no existía. Esta apertura es nueva, ¿no? Aquí había una pared. Y el ojo está tentado a pensar que esto es una apertura que existía, ¿no? Si estas aperturas existían, si estas antes han convertido en puertas, porque la ventana ya nos decía que era una puerta, pues esto seguramente también era una ventana que se convirtió en puerta. Y sin embargo, una segunda lectura nos dice que eso está en hormigón. Está en hormigón 50 años y por tanto es un edificio nuevo. Y aquí empezamos a hacer un poco lo que nos preguntaba Vanessa o lo que nos parece muy interesante, y es empezar también a explicar arquitecturas que funcionen con diferentes niveles de lectura. Uno piensa que siempre estuviera allá, pero a la vez somos arquitectos y no queremos mentir. Por tanto, damos unas pistas, damos una materialidad que nos permite, al ojo que lo quiera ver, entender que eso es otra cosa. Os hemos contado qué pasa por aquí, ¿no? Os he contado qué pasa aquí también. Aquí todavía veis cuando estábamos abriendo. Y aquí veis cómo abrimos el edificio, ¿no? Esta idea de mantener las características del edificio original y convertirlo en otra cosa, al final no deja de ser un episodio de bastante violencia. A la vez una violencia muy controlada, porque nosotros solamente abrimos aquí, aquí y aquí, y todo el resto no se abre, todo el resto, incluso en toda esta parte de aquí, se mantienen los pavimentos. En toda esta parte de aquí se mantienen las paredes. Las paredes acabarán siendo como un collage entre lo que hay nuevo, entre lo que hay viejo. Pero esta idea de vaciar sí que es importante, ¿no? El momento en que nosotros queremos convertir una cosa en otra, siempre aparece un momento de vaciar, de volver a empezar. Os muestro aquí muy rápido una planta segunda. Entonces, lo que nosotros, el edificio tiene una tipología súper clara. Tiene una tipología que veremos más adelante que no es un corredor. Y una serie de cámaras, cada una con una ventana. Estas cámaras a veces se unen y a veces no. El proyecto en el concurso propone poner los nuevos núcleos de escalera aquí y aquí. Entonces decimos esto es un error, porque entonces cada persona tiene que pasar por este espacio para llegar aquí, por tanto solo es un corredor. Pero esto es un espacio de 4 metros cuadrados, nosotros queremos que se use. Además, estamos hablando de que el edificio tiene que hablar a los dos lados, vamos a hacer que una fachada entera sea simplemente una fachada de circulación. Esto sería un error. Entonces lo que nosotros decimos es no, el nuevo elemento no tiene que estar en el espacio que
espacialmente es importante, el nuevo elemento lo que tiene que ser es un espacio que tiene que estar en los espacios que no son importantes. Por tanto, la nueva circulación va a convertirse simplemente en una nueva cámara. Entonces nosotros vamos a definir que nos dará acceso a 1, 2 y 3 cámaras, a 1, 2 y 3 cámaras, y la escalera existente nos dará lugar a todas las partes públicas que serán aquí, que serán la unión de 1, 2, que luego serán más porque siempre serán en vertical. Y esta idea de transformar, ¿no? Esta idea de cómo dar un nuevo valor pero manteniendo los existentes. Aquí para nosotros lo importante era entender, ¿qué espacios no podemos cambiar? Vamos a cambiarlos, pero ¿cuáles son los importantes? ¿Cuáles son aquellas palabras que seremos capaces de traer desde la frase antigua a la nueva frase? Desde la frase antigua hasta la nueva frase y que nos permitan convertirlas en otra cosa. Aquí veis un poco cómo funciona el edificio, los 9.000 metros cuadrados. Tenemos una parte central pública, aquella plaza que os hablaba yo, más la sala de conferencias arriba. Tenemos todas las partes de gastros y zonas públicas en la parte de abajo en contacto con los suelos y tenemos una serie de oficinas en la carne del edificio. Y luego tenemos los usos especiales, ¿no? La mezquita, la sala de repetición de ensayos de danza, la sala de multiusos, incluso un bar arriba con una terraza que se convertirá en el nuevo hotspot de Basilea y que también nos habla de una cosa muy importante que pese a no ser el tema de hoy, que es esta idea que los edificios públicos tienen que ser edificios públicos en toda su dimensión. No vale simplemente hacer una planta baja pública, no vale solamente hacer un gran agujero, sino que tenemos que encontrar herramientas que nos permitan, si queremos que el edificio sea público, que no todos tienen que ser, que nos permita que la gente suba y lo active en toda su dimensión. Y esta idea de reprogramar, ¿no? Y me gusta esta idea de reprogramar, estamos hablando de reconectar, reutilizar, reprogramar, porque al final esto ya tenía un programa y lo vamos a tener que hacer de nuevo. Y estas son las cámaras que os decía antes, ¿no? Estas son las cámaras, las ventanas, quedaros con ellas porque las nuevas simplemente son un pelín más gruesas, las paredes que vamos a mantener, las vigas que vamos a mantener y sin embargo aquellas operaciones de gran calado, ¿no? Como ¿qué significa dejar que el edificio transpire hacia afuera? Bueno, pues hacer una abertura nueva significa poner toda esta cantidad de metal aquí, ¿no? Esta idea que hablamos al principio de limpiar, empezamos a quitar qué es lo que no nos interesa, qué es lo que creemos que no va a aportar a la nueva cosa, cómo podemos quitarlo. Luego operaciones como estas, ¿no? de recortar, antes hablábamos de recortar una pequeña ventana, aquí recortar se convierte en un elemento de doble altura y aquí estamos en lo que será la futura escalera, ¿no? Que ahora de momento es simplemente un gran espacio en vertical. O todo este espacio central. Si antes hablamos de encarnar, aquí podemos hablar de descarnar, ¿no? De quitar todos los huesos y dejar solamente, quitar toda la carne, toda la piel y dejar solamente los huesos, ¿no? Estos momentos tan bonitos de la obra que ya nunca más veremos, pero este momento en que tú solamente ves la estructura, lo esencial. Y aquella idea también de descubrir, ¿no? de elementos que este porche siempre había existido, pero antes era simplemente una pequeña entrada a una puertecita y ahora se convierte en la entrada al río, ¿no? Y convertir cosas que existían en unas nuevas. Nosotros también decimos a menudo como sacar el máximo potencial. Ellos ya sabían que tenían que ser un porche o un espacio importante, pero todavía no lo habían descubierto. Y este es el espacio que proponemos. Y ahora hemos hablado de vaciar, ahora tenemos que rellenar, ¿no? Os he explicado cómo hacíamos el edificio, pero os enseñaré una serie de habitaciones, cómo empezamos a rellenar este espacio. Este espacio tan abstracto, pues ahora en este momento está así, ¿no? Y aquí me gusta mucho esta idea también de reflejar que decíamos antes, ¿no? Como estas geometrías que vemos aquí, de pronto las volvemos a encontrar aquí. Como esta idea de escalón curvo, lo vamos a encontrar aquí, ¿no? Esta idea que os contaba antes del reflejo del lago y no el reflejo del espejo, ¿no? Que se parece, pero no es exactamente lo mismo.
Aquí está la sala que os contaba antes. Y en esta sala la idea era también revelar un poco ese momento tan violento que habíamos visto antes, ¿no? Cuando nosotros vaciamos el edificio, las paredes dejan de poder aguantar, porque esta pared que antes no tenía esta altura y estaba cogida por este forjado, de pronto tiene el doble de altura. Entonces lo que tenemos que hacer es rellenar con una nueva estructura, que al final lo que va pasando es que la piedra original se convierte en elemento de relleno y esto se convierte en el elemento principal, ¿no? Y aquí nos interesa, si en la planta baja todo esto lo cubrimos, aquí nos interesaba descubrirlo. Por eso lo veis aquí, como después esto se convierte en los elementos donde puedo poner los focos y las paredes las dejamos tal y como están y aparece una nueva piel que será lo que, no, un poco más sexy, que será la que veremos, ¿no? Pero esta idea de obra todavía la seguiremos viendo, ¿no? Aquí vemos incluso como las diferentes estructuras no acaban de coincidir, como hay una especie siempre de mostrar la ropa interior, ¿no? Mostrar un poco las interioridades del proyecto con estas imágenes que al final lo único que haremos será poner una nueva piel. Aquí veis, por ejemplo, cuando la estábamos probando. Esto también es una cosa importante, ¿no? Esta idea de siempre comprobar, de hacer las cosas y ponerlas en el lugar y ver a ver cómo se ve. Y luego estos espacios que decíamos que mantenemos exactamente como eran, ¿no? Mantenemos el suelo que existía, mantenemos las paredes como existían y se convierten en estos espacios de aquí, donde las ventanas que os decía antes, fijaos que son prácticamente iguales las nuevas, y donde partes de las paredes se mantienen, donde el zócalo se mantiene, donde empezaremos a ver aquí una serie de cicatrices donde nosotros decíamos, bueno, pues si vosotros habéis decidido hacer esto en Centro Creación es precisamente por los valores que tiene. Entonces, aquí, en estos lugares, no vamos a hacer nuevos valores, sino que vamos a mantener los que tenían. Si tenemos que hacer las instalaciones nuevas, las haremos como estaban antes, vistas y sin ningún tipo de mentira. Eso nos gustaba esta idea como de rastrear, ¿no? Aquí ya sí empezamos a contestar la pregunta de antes. Es esta idea de empezar a buscar cuáles son los valores que vamos a mantener, empezar a buscar, hacer como un catálogo al principio y decir, bueno, esto es lo que queremos mantener y luego solamente más adelante empezar a ver qué es lo que queremos cambiar. Y esta idea de palimpsesto, ¿no? Que os contaba antes, que es esta idea de ese texto que es parcialmente borrado, vuelto a escribir, y algunas palabras de atrás aparecen adelante y algunas palabras de lo delante borrando de atrás. En planta baja, cuando tenemos que hacer la apertura, que de hecho esta apertura que estamos viendo es aquella apertura que hemos visto antes, es esta apertura de aquí, nos damos cuenta, por una parte, que necesitamos mucho hormigón y por otra parte que en planta baja el edificio tiene estos marcos. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, pues ya que tenemos que hacer un nuevo marco, lo que vamos a hacer, vamos a coger la forma de lo que tenía antes y hacerla un poco más grande. A mí me gusta mucho esta imagen de aquí porque antes con la imagen del primer proyecto hablamos de escalar, ¿no? De escalar como escalando, pero también es como escalar como entender cómo de grandes son las cosas. Y yo creo que si tapamos este hombre de aquí es difícil entender cómo de grande es esta imagen, ¿no? Y solo es cuando el hombre está aquí o solamente cuando lo vemos aquí entendemos, bueno, si esta puerta ya parece grande, esta puerta es gigantesca, ¿no? Esto es una cosa que nos pasa mucho en la caserna, que es entender cómo de grandes son las cosas. Otros momentos en que lo que hacemos es contrastar, ¿no? Aquí estamos en el bar que hablábamos antes, el espacio existía y el elemento que nos permite subir hasta arriba aparece en hormigón. Y aquí sí directamente entendemos que un bar es capaz de aguantar el contraste, ¿no? Un bar es un lugar realmente que debería funcionar con contrastes y aquí, por ejemplo, confrontamos una cosa con otra de una manera casi demasiado inocente. O la sala de repetición, de ensayos de danza que hablábamos antes. Ningún lugar del edificio tiene los 4 metros que necesitan para saltar. Entonces aquí lo que hacemos es excavar, ¿no? Ya aquí un poco el afán de ir contra el edificio o de hacer cosas nuevas
es tan fuerte que ya no nos creemos ni siquiera la planta baja, ya no como que tenemos, no, además la planta baja tiene que ser un poco más baja porque si no la gente no podrá saltar, ¿no? Y esta idea de que no acabas solamente trabajando con lo construido, sino incluso con el plano, con lo que ellos se dicen que es el sitio donde tienes que pisar. O esta imagen que para mí es la más adecuada para responder lo que decíais antes, que es la idea de insertar. Esta es la mezquita. Y en la mezquita nos encontramos con el problema de cómo hacer una mezquita sin hacer una mezquita. Porque en un momento dado, estos son proyectos políticamente muy complicados, no se sabía si sería o no sería. A la vez a nosotros nos parecía que es muy fuerte y es como tiene que ser el poner un lugar de culto musulmán con todos los problemas que hay ahora en unos lugares más representativos de Basilea y ponerlo al lado de la calle, que todo el mundo pueda pasar y que ellos decidan si se abre o no se abre el paso. Entonces lo que hicimos aquí, una de las cosas que son, una mezquita no existe como mezquita, ¿no? Uno puede orar en cualquier lugar. Y además el imam no es un sitio, no es un hombre que haya estudiado para eso, que sí que es solario, sino que es uno entre un primus inter pares, alguien de la comunidad que deciden que es el imam. Pero lo que siempre pasa es que cuando tú rezas mirando a la Meca. Y la Meca, evidentemente, no siempre tiene que ver con el edificio. Entonces aquí, con todo lo que os he dicho, podéis empezar a imaginar, lo que hicimos fue esta segunda planta que necesitábamos para las mujeres, en muchos tipos de rezos, muchos tipos de mezquitas, en este caso es una mezquita turca y hombres y mujeres rezan separados. Esta segunda planta de las mujeres, lo que hicimos fue girarla para que indicara la Meca, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta idea de dos geometrías que aparecen una dentro de la otra y cada una tiene su propia lógica y el espacio aparece por intersección entre los dos, con cosas tan bonitas como por ejemplo que lo que nos permite esto es saltar entre las ventanas y lograr mantener la ventana original y sin embargo bajar el techo de la parte de arriba para que las mujeres tengan un espacio en condiciones y no solamente un espacio bajo techo, ¿no? Y aquí es un poco lo que os decía, lo que estamos diciendo desde el principio, intentar ver con qué palabras nos quedamos, con las ventanas, con qué palabras no nos quedamos, con el suelo, y cómo ponemos una nueva palabra, que es este nuevo techo que ponemos, para que juntas nos hablen de otra cosa nueva. Como podéis ver, ya estoy llegando hacia el final. Y quería contaros también como una pequeña historia que tiene que ver con algunos casos que hemos visto. Esta imagen está tomada desde la Catedral de Basilea. Aquí vemos nuestro edificio. Y vemos una cosa que a lo mejor habéis visto, os he contado al principio, que el nuevo arco era en rojo. Algunos habréis visto que la escalera del principal era en roja. Y os preguntaréis por qué los edificios representativos son rojos en Basilea. Bueno, yo me lo preguntaba. ¿Por qué la catedral es roja? La catedral es roja, pues muy sencillo, porque las catedrales se hacían en piedra y la cantera más cercana a Basilea es de piedra roja, por tanto los edificios representativos que se hacían con piedra se hacían con esa cantera y por tanto los edificios representativos de Basilea son rojos. La caserna es roja, no eran tan ricos como para poder hacerla de piedra, pero cuando la pintan, ¿no? La hacen con este revoco rojo, que ya veis que no es el revoco que aparece en ningún otro lugar, ¿no? De manera que en Basilea los edificios representativos son rojos. Y es una cosa que nosotros decidimos utilizar con esta cosa de lo nuevo, lo viejo, el palimpsesto, cómo nos juntamos. Aquí esta es la misma imagen desde otro lado. Aquí vemos nuestro edificio y aquí vemos este hormigón rojo, que tiene que ver con todos los elementos que el edificio utiliza para explicar, ¿no? Pero en este caso también lo ponemos dentro, ¿no? Os contaba antes de este hormigón. Este hormigón es el hormigón que necesitamos para hacer la estructura, pero además lo pintamos en rojo para explicar que a partir de aquí también las cosas son públicas. O la escalera que veíais antes bajando, ¿no? Aquí la vemos un poco más detallada. De nuevo, la tenemos en rojo. En este caso aquí, el hormigón lo pulimos y lo convertimos en un terrazo. O esos espacios, esas escaleras que os contaba al principio,
que al final lo que hacen es, en el espacio definido por una de las habitaciones, se mantienen y van saltando como de lado a lado, y van bailando como una especie de samba. Al final esta idea también es casi que sean como una de esas piedras de la catedral que hubiera construido todo, y lo que nosotros hubiéramos sido era vaciándolo y esculpiendo estas escaleras, ¿no? Porque al final de lo que hay de toda la conferencia es de eso, es decir, nuevas frases con palabras antiguas. Y también me gustaba esta idea de decir, de buscar que a veces las palabras no solo son las que están ahí, sino también son palabras que están por otras partes, y que mantener no solamente es mantener Uy, Andrés Rojas ha llegado un poco tarde. No solamente es mantener lo físico, sino que también hay veces que lo que tenemos que hacer es mantener o buscar cuáles son las ideas o los elementos que tenemos alrededor que podemos utilizar. Yo soy Miquel del Río, de Fuguet del Río Estudio, y esto ha sido todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Personas que llegaron tarde. Bueno, Jorge, colegas, a las personas que están en la sala, pues si quieren hacer alguna pregunta, Sofía, si quiere hacer alguna pregunta, Miquel. Yo tengo muchas, pero obviamente voy a dar primero con palabra a los colegas y vamos planteando una corta conversación porque sabemos que estamos con 7 horas de diferencia, Miquel. Entonces, bueno, ahora ya no viene de eso. bueno, está bien, está bien. Jorge, no sé si quieres de pronto... Pues solamente felicitar a Miquel y agradecerle por la obra, por supuesto, pero por la forma de relatarla y explicarla. Creo que ha sido una conferencia extraordinaria con una calidad académica superior y creo que para nosotros que tenemos pocas oportunidades, digamos, de intervenir sobre edificios históricos y contextos tan consolidados, pues esta es una super lección, no solo para los estudiantes, sino para nosotros. Yo, sin frivolidades, quería preguntarte, en un entorno, digamos, de tan alto estándar de arquitectura y con tantas oficinas que son pues, reconocidas globalmente, el surgimiento de un estudio como ustedes, uno, y dos, el surgimiento de un estudio con ustedes con esa clase de obra y con esa categoría de trabajo, ¿cómo es recibido por los colegas y cómo ustedes han logrado irse, digamos, insertando en esa comunidad profesional tan calificada que hay allá? Bueno, aquí hay un tema que nos ha ayudado, que evidentemente nosotros, aunque lo contemos como que somos dos ovnis que aterrizamos, en el fondo nosotros no dejamos de ser un spin-off de Herzog y de Neuron. Y yo creo que cuando llegamos allá, de hecho Jacques, Pierre y Christine especialmente, se ven muy envueltos en la defensa del edificio cuando hay la votación, cuando hay el referéndum en la ciudad. Y de alguna manera fue como muy estimado. Fue a la vez, me imagino que muy sorpresivo, porque Hans y yo pues éramos conocidos en la ciudad, todo el mundo tomaba cervezas con nosotros, pero no sé si nadie, empezando por nosotros, se imaginaba que seríamos capaces de ganar esto. Y luego también en estos 8 años ha habido un proceso como de asentamiento, ¿no? Porque yo no lo he contado muy poco, no lo he contado, pero ha sido un proceso extremadamente difícil, extremadamente político, donde al principio no se veía si la cosa funcionaría o no. Y yo creo que una de las bellezas del edificio ha sido que hemos sido capaces de que aquellos primeros renders han sido los que se han construido. Y ahora es un momento muy bonito donde ahora nos apetece invitar a todas aquellas personas que nosotros admiramos profundamente y que nos digan, ostras, oye, felicidades, la ciudad se merece un edificio como estos. Y esto es algo súper emocionante, es algo que de alguna manera sobrepasan nuestras expectativas y las mías, por supuesto. Pero tengo que decir que ha sido un proceso bonito, porque creo que todo el mundo ha entendido cómo de duro estaba siendo, todo el mundo ha entendido cómo de difícil ha sido el proceso y todo el mundo ha sido como súper... nos han apoyado en cada una de las cosas tal y como lo podían hacer. Evidentemente cada cual tiene que aguantar su cirio, pero
pero hemos tenido mucho apoyo por parte de la ciudad o de la comunidad arquitectónica en la ciudad. Yo complemento, Jorge, lo que comentas y amplío la pregunta. Este ovni que llega a Basilea, Foquetín del Río Estudio, se influencia arquitectónicamente por Herzog Morón, Zumthor, eventualmente, que empiezan a ser superhéroes para ustedes, inspiradores, ¿o no? Hombre, Jacques y Pierre son nuestra escuela. Hans estuvo allá 10 años ininterrumpidamente, yo estuve ya también 10 años entrando y saliendo constantemente. Y nosotros habíamos tenido otros partners antes, pero nos dimos cuenta que al final nos da un vocabulario con el que podemos utilizar, con el que podemos comunicarnos, ¿no? Y yo creo que se ven, no nos escondemos, se ven citas o se ven reflejos de Herzog y de Meuron en la obra. Yo creo que distintos, tienen su carácter, pero por una parte cosas formales uno puede reconocer, pero por otra parte esta idea de reflejarse en el mundo del arte, o esta idea de abstraerse, o esta idea de intentar ser radicales, pero a la vez dar mucha importancia a lo táctil, a lo que tocamos. Yo creo que son todo cosas en donde yo me reconozco completamente en Jacques y Pierre. Mucho más que en otros arquitectos. Muy bien. Jorge, imagínate, Miquel, que aquí en Medellín, cuando vi el proyecto rojo, la Catedral Roja, no dejé de pensar en la Casa Roja. Y yo con el tema del patrimonio y la intervención sobre lo construido me suelo poner muy, muy pasional. Jorge, tú me controlas si me estoy yendo por otro lado, pero es porque cuando dices al principio y al final decir nuevas frases con palabras antiguas, yo creo que aquí queremos decir nuevas frases con palabras nuevas o decir viejas frases con palabras antiguas. No hemos encontrado como ese híbrido. Creería que es porque la postura frente al patrimonio se mueve en unos extremos muy peligrosos en donde o lo conservamos para recrearlo o incluso llegar a veces a aberraciones de falsos históricos pues bastante patéticas, o nos vamos al otro extremo en donde no lo identificamos, lo que es realmente valioso, y lo derruimos. Tenemos ahora en debate una Casa Roja de Rogelio Salmona en Medellín, sometida a un proceso como de quizás una demolición, y quizás llegamos tarde a la discusión, posiblemente, ¿cierto? Y hace poco lo hablaba con un colega en Valparaíso, Chile, en donde nos decía que la gente que tiene predios o viviendas o construcciones patrimoniales están simplemente esperando a que se caiga, porque la norma patrimonial pues es digamos, tan exigente que no es negocio para nadie, ni conservarla ni intervenirla. Entonces es como una paradoja, ¿cierto? Protejo el patrimonio, pero al protegerlo lo estoy destruyendo. Esa postura en Basilea, cómo se desarrolla, cómo se deja que respetando el patrimonio, pues se ve que de todos modos hay una nueva piel, hay una nueva intervención que ustedes hacen explícito, que buscan, que se note, ¿cierto? Porque a nosotros nos tiene, mejor dicho, a mí particularmente ¿por qué no pensar en que las viviendas antiguas del centro se pueden rehabilitar, densificar? ¿Por qué no pensar que se pueden convertir en museos las fábricas, etcétera, etcétera? Dejo ahí como comentario frente a eso que me sorprende tanto en lugares con tanto potencial histórico como el que nos acabas de mostrar. Oscar y Miquel, me tomo la palabra y ya me quedo callado para que otras personas hablen, pero yo creo que en el plan del centro de Medellín, que está formulado desde el plan de ordenamiento y que algo se está ejecutando, hacia el futuro habrá la necesidad incluso de reciclar edificios no solo históricos del tipo edificios públicos o museos o escuelas o ese tipo de edificios, sino incluso edificios de oficinas, incluso torres modernas de apartamentos que por su escala ya no son comerciales ni viables. Es decir, ya
nadie necesita un apartamento de 250 metros para vivir en el centro de Medellín. Entonces, a futuro yo creo que el tema, este tema que nos ha compartido Miquel es no solo pertinente, sino incluso urgente. Quería decir eso. Además, yo creo que hay un tema, aquí hay otro tema escondido, que es el tema del, del, de la sostenibilidad, ¿no? Porque se nos llena la boca con el reciclaje de edificios en este caso, pero como arquitectos en el fondo tenemos, antes del reciclar, viene el reusar y viene el reducir, ¿no? Y en el fondo todo lo que sea utilizar edificios que ya existen significa reducir, construimos mucho más, y significa reutilizar, los extendemos en el tiempo. Yo creo que esto empieza a ser cada vez más urgente, no solamente la idea del patrimonio como algo histórico, sino la idea del patrimonio como algo ecológico. Y yo creo que por eso a nosotros nos interesa tanto trabajar con esto, no solamente... y por eso también un poco esta frase, ¿no? que te gustaba a ti, que no deja de ser casi una provocación, porque en el fondo entendemos siempre como el patrimonio como una cosa y lo nuevo como otra, que en el fondo es una mentira, porque el presente de hoy será el pasado de mañana, o sea que ahora estamos construyendo un patrimonio, el patrimonio no deja de existir, no deja de producirse. Entonces, precisamente una actitud mucho que tenga que ver con lo ecológico, que tenga que ver con lo contemporáneo, necesitas estar constantemente mirando al pasado y mirándolo con ojos nuevos, no mirándolo como una cosa que hay que proteger, lo que decías tú, llegando hasta la aberración de que al protegerlo obligo a que se caiga porque no puedo hacer nada con ello, sino al revés, buscando cuáles son las oportunidades que nos da lo que ya existente, cómo trabajamos con lo que tenemos, cómo lo convertimos en otra cosa. Porque también hay aquella frase tan bonita que dice que el uso es el formol de los edificios, ¿no? Si yo no uso el edificio, ese edificio va a morir. Y el uso es una cosa que es siempre presente, o sea que en el fondo la sustancia de lo que existe solamente va a existir si yo ahora soy capaz de hacer algo que ahora sirva. Y todo lo que sea dejarlo congelado en el tiempo no es más que matarlo en el fondo, ¿no? Es como una hipotermia llevada al uso. Miquel, por aquí nos escribe una futura arquitecta dentro de 4 meses, Tatiana Pues que se ponga las Vaquero, pilas. obsesionada con el tema del patrimonio, y pregunta cómo comenzar con la intervención del patrimonio y la valoración de este en una ciudad, supongo Medellín, donde no hay gran aprecio por edificios de este valor. Bueno, yo creo que ahí esta sí que se responde bastante fácil. Yo creo que ahí alguien tiene que tomar el relevo, ¿no? Y es un inventario. Al final lo que hay que hacer es hay que hacer un inventario y hay que entender qué es lo que hay, ¿no? Cuando Barcelona empieza a descubrirse en los 80 con Buigas, lo primero que se hace es mirar al edificio, ¿no? Yo creo que el plan general que se hizo en algún momento dado pues va en ese sentido. Pero hay que hacer un estudio. Yo creo que ahí las universidades tienen un gran potencial, un estudio de empezar a entender pues, qué tipologías hay en el centro, ¿no? No solamente los edificios importantes, pues solamente estos ya se sabe cuáles son. Y qué hacer con ellos, pues formará parte de la discusión. Pero también habrá que estudiar otro tipo de cosas, ¿no? El estudio de las torres que decíais antes, o el estudio de las tipologías que decíais antes. Y esto es una cosa que se tiene que empezar. Yo creo que ahí la universidad, por ejemplo, es una de las cosas que tiene, es como una oportunidad que tiene ahí a su disposición, ¿no? Porque tiene una ingente cantidad de recursos en tiempo y un campo nuevo sobre el que pensar y un campo nuevo que en el fondo no sería como la ciencia de base, ¿no? No es como inventar un aparato, sino es inventar los principios. Los aparatos ya los inventa la industria, ya los inventan los developers, pero la ciencia básica, el entender qué es la ciudad, esto lo tiene que hacer la academia, lo tiene que hacer la universidad. Por esta línea va incluso el trabajo de grado de Tatiana, que sigue preguntando, está emocionada. ¿Cómo se define ese límite? Porque creo que también eso es como como cuando uno ecualiza la música. ¿Cómo define el límite de una intervención de un edificio patrimonial para no caer en un falso histórico o en una extrema modernización?
Aquí, si la primera la podía responder, la segunda, ostras, llevo 1 hora hablando intentando explicar eso. Si no lo he hecho fatal. A ver, a nosotros también nos gusta hablar, esta es una frase que usamos mucho, pero hay otra que también usamos mucho, que es diferenciar sin hacer cortes, ¿no? Yo creo que también hay una cosa importante que es que tiene que ver con algo muy estúpido, porque a la vez todo el mundo nadie es capaz de definir, pero todo el mundo es capaz de entender, que es la mesura, ¿no? Y yo creo que nosotros siempre intentamos que las cosas, exactamente, es lo que decía antes, que de alguna manera sigan la línea argumental de lo que tenía antes, pero que un ojo siempre lo pueda ver como distinto. Yo creo que tanto el falso histórico como la extrema modernización son interpretaciones falsas a favor y en contra de la Carta de Venecia, ¿no? La Carta de Venecia es esa idea de esa lista de cosas que rigen el patrimonio actual, donde se entiende que lo nuevo tiene que ser reconocible, pero que sea reconocible no significa que sea completamente distinto, o que sea reconocible no significa que tenga que trabajar como oposición, ¿no? Esto es un poco lo que intentaba explicar antes, por ejemplo, con ese gran arco del principio. Está en la ciudad, es para todo el mundo, no podemos ahí en ese momento hacer un gran gesto y poner nuestro ego delante, ¿no? Ahí tenemos que ser capaces de encontrar un elemento que funcione con el edificio. De hecho, esto fue una gran discusión con patrimonio hasta que llegamos ahí. Nosotros al principio éramos mucho más radicales, seguramente mucho más inocentes o un poco más testosterónicos, y creo que hubiera sido un gran error. Creo que hubiera sido un gran error. Y fue a través de la conversación con el patrimonio que llegamos a esa idea de mesura, ¿no? de explicar algo que sea nuevo y, sin embargo, dejar pensar que sea antiguo. Yo creo que esto es un poco lo que intentaba explicar con toda la conferencia. Como dar pie a una serie de herramientas, ¿no? Esa idea de cubrir o encarnar una serie de herramientas que nos permitan utilizar en cada momento para que al final la obra siga siendo lo más importante, ¿no? Yo creo que al final esto es un poco lo que decíamos antes. El presente, en el fondo, será el pasado del mañana. O sea, no puede ser que lo que hagamos hoy, dentro de 5 años, no tenga sentido en comparación con lo que ya existe. Lo que hacemos ahora tiene que existir con lo que existe dentro de 5, dentro de 20, dentro de 100 años. Y yo creo que esto es un poco la prueba del algodón, es decir, dentro de 20 años, ¿esto seguirá siendo actual o ya será un pastiche que no tenga nada que ver? Santa, Muy bien. Hola, Pipe. yo quisiera Adelante. aportar algo ahí a la conversación. Hola, Miquel, muchas gracias. Hola. A mí me pareció muy interesante, digamos, cómo fuiste llevando como la conversación desde una escala mucho más pequeña, digamos, al edificio mucho más grande. Y es porque cuando uno está recién egresado, ¿sí? Y aquí hay muchos estudiantes que se están o que se van a egresar pronto, quizá su primera opción de trabajo es esa, ¿cierto? Trabajar sobre algo que ya está construido, ¿cierto? Y ahí hay un valor muy agregado porque esa mínima modificación, ahorita utilizaste una frase muy interesante, lo de que el uso es el formol de los edificios, en realidad, pues al final ese es nuestro trabajo, cómo vitalizar la arquitectura, ¿sí? Entonces, yo quisiera que hablaras un poco de eso, ¿cierto? Porque creo que ahí hay un interés en lo que puede suceder uno como arquitecto, y es esa primera posibilidad profesional. No todos vamos a tener la posibilidad de diseñar un museo desde cero o hacer un rascacielo desde cero, ¿cierto? Quizás una mínima intervención en la casa de un familiar o en una pequeña plaza de un café o eso el baño, ¿sí? Y ahí debe haber un valor agregado, ¿cierto? Bueno, es que todos empezamos así, ¿no? Todos empezamos con algo pequeño. Nosotros el despacho empezamos con una obra gigante, pero antes de hacer esta habíamos hecho muchas muy chiquitas. Y yo creo que ahí, yo creo que esta sí que es la belleza de la arquitectura, ¿no? La belleza de la arquitectura es que, en el fondo, antes hablábamos de las cosas escalares o fractales, hay arquitectura en todo, si la quieres poner, ¿no? Y yo creo que ahí sí que esto es algo que hay que pensar, que muchos arquitectos no van a construir un edificio grande, muchos arquitectos no van incluso a construir nada de ellos mismos, sino que van a formar parte de
de un entorno más grande. Yo creo que a menudo en la universidad, aunque me estoy tirando piedras contra mí mismo, pues traemos o contamos un tipo de arquitectura que es la arquitectura más espectacular, pero la arquitectura está en todas partes y yo creo que la lucha está ahí, la lucha está en hacer pequeño. Por eso también yo quería empezar, no quería hacer solamente lo grande, ¿no? También contar lo pequeño y también las miserias de la arquitectura, ¿no? Del discutir con el cliente y de que al final es un poco lo que intenta decir al final, ¿no? De que lo preexistente no solo es lo construido, lo preexistente también es el cliente está ahí antes que tú, entonces tú vas a tener que pelear con él. Y estas peleas, toda esta preexistencia existe en lo grande, en lo pequeño, en lo intermedio, y ahí es donde te conviertes en arquitecto realmente, porque todos dentro de nuestra habitación pues nos hemos quedado hasta las 5 de la mañana preparando la entrega del proceso de proyectos, pero la arquitectura empieza cuando ya no estás en tu habitación y cuando tienes que salir afuera y sales afuera igual, con un museo grande que con una reforma de un baño. Y sales igual planteando la materialidad de una fachada que escogiendo el azulejo, ¿no? Y yo creo que lo bonito es eso, lo bonito es que al final vas a entender que te va a tocar o cosas grandes o cosas pequeñas o cosas más espectaculares o cosas menos espectaculares, pero que al final debes tener una relación de honestidad con lo que tienes delante y no puedes pensar que proyectos de segunda de alguna manera. Que sí, hombre, evidentemente pues todo el mundo lo hace más fácil hacer un museo que hacer un baño. Pues claro, evidentemente, esto no deja de ser verdad. Pero lo que tampoco deja de ser verdad es que tienes que afrontar también el baño con alegría, y al final hacer el baño te permite hacer, o sea, yo al nivel de detalle que llego a la caserna, te aseguro que está muy lejos del nivel de detalle que llego en el edificio, en el centro de los niños pequeños. Ahí me conozco cada madera. En la caserna, con proyecto a lo gordo, ¿no? Porque las dimensiones son otras. Y yo creo que ahí está la belleza. Yo creo que también es muy bonito el hacer la primera reforma, ¿no? A tu amigo y el poderte pelear con la junta del, hostia, pues quiero que el espejo llegue justo hasta aquí. Y esto no lo tienes después más adelante, ya se te ha perdido. Yo ahora mis discusiones, pues esperarme con un cliente porque no me quiere pagar. Esto es mi día a día. Y en cambio, cuando estás empezando, tu día a día, ¿no? es decidir la junta. Yo creo que ahí es donde tienes que empezar a disfrutar. Porque solo cuando te has peleado con 30.000 juntas ya te puedes pelear con el cliente sabiendo que la junta va a estar bien después. Si no, es que nada, te tiras en contra empezando con un museo. Ya después las juntas empieza a ser un edificio contra otro. Exacto. Cierto. Muy bien. Miquel, no sé si alguien quiere mencionar algo, pero mientras sucede, quiero valorar mucho, me gustó mucho y creo que para mí me queda como una gran lección la manera como contaste esta conferencia. Como con palabras, encarnar, encuadrar, las iba anotando incluso. Gracias. Abstraer, urbanidad, conectar, colonizar, recolectar, vaciar, limpiar, cortar, etcétera, etcétera. Yo me imagino el diccionario de Fouquetin del Río Studio, un diccionario, un glosario, no sé, me quedo como esos libros que hace Koolhaas, grandísimos, con esas tipografías fuertes, porque es que en últimas fueron puras operaciones formales y espaciales que para nuestros estudiantes y para uno mismo, particularmente quiero valorarlo. No sé por qué me imaginé el librito, la colección de el ya me lo pasarás, porque lo tienes en la cabeza. No, eso le toca a ustedes. Nosotros aquí tenemos que resolver otros problemas. Pero sí, esa narrativa que a veces, también volviendo a nuestros colegas próximos a egresarse, es tan complejo de cómo cuento esta historia, cómo cuento una historia un trabajo de grado es una historia de 5 años. Es una historia mínimo de 5 años, mínimo, porque hay unos que ya empiezan a vislumbrar ser arquitectos incluso desde que son niños, ¿cierto? Esa narrativa de cómo poner un guión frente a unos proyectos y quedarse en ese glosario de palabras, diccionario, como queramos llamarlo, quiero valorarlo mucho, lo dejo como una gran lección en la tarde de hoy. Miquel. Oscar, con un Hola, comentario Jorge. que a mí me pareció y quiero que Miquel lo oiga, es que a uno le han tocado conferencias sobreactuadas. Es decir, lo que yo llamo una pose pseudointelectual, ¿cierto? O sea, tratando de convertir en muy interesante
y en muy elaborado lo que no tiene mucho sentido. Y una de las cosas que me gustó de la presentación es que es muy elaborado, pero tiene un tono de no irse de la arquitectura a otros territorios, sino ser muy, muy preciso y muy claro en el lenguaje de lo que se está buscando. Hay toda una poética, todas unas metáforas, unas reflexiones, pero no es un asunto postizo, no es un asunto menor. Y quería hacer un comentario sobre el patrimonio, que es un asunto que a mí me está dando mucho debate aquí ahora, y es que en Antioquia pues hay una historia de los historicismos para defender el patrimonio muy complicado, y está ocurriendo particularmente en pueblos históricos como puede ser los del suroeste, una tendencia a la caricaturización que al final es un profundo irrespeto al patrimonio, porque estás convirtiendo una pieza magistral de cultura en una especie de juguete falsificado, ¿cierto? O sea, están haciendo Walt Disney todas las calles de Jericó, de Jardín, de muchos pueblos, porque hay como una actitud vergonzante frente a la contemporánea, como si Roma fuera solo la Roma barroca o la Roma renacimiento o la Roma imperial, sino Roma es todas las capas de la historia de la civilización. Entonces a mí esa banalidad, entonces quiero que esto lo digan los estudiantes y Tatiana, porque el patrimonio no se puede simplificar. Es decir, hay un texto de Ketlas que a mí me gusta mucho en que cuestionaba eso cuando ICOMOS trató de decir que para declarar el Centro Histórico de Ibiza Patrimonio de la Humanidad había que eliminar, limpiar, entre comillas, el castillo de Ibiza de las intervenciones de Torres y Martínez La Peña, que eran prácticamente Premio Nacional de Arquitectura Española. Y entonces fue un debate muy fuerte porque era como si hubiera que renunciar al mundo contemporáneo para poder valorar el pasado. Entonces, yo creo lo mismo, yo creo que lo que es patrimonial es la estructura espacial, las calidades, las proporciones, el sentido del espacio, incluso las técnicas constructivas. Casi nunca, 100, 200 años después, uno es capaz de construir de manera equivalente en términos de calidad material y de mano de obra un detalle constructivo del siglo XVIII, XIX o así. De modo que esa reflexión también me parece importante. ¿Tú qué piensas de eso, Miquel? Total, es que es con lo que nos encontrábamos, lo decías y pensaba en todo lo que nos pasaba en la caserna, porque en el fondo nos pasaba un poco lo mismo. Nosotros, el edificio tiene 150 años y no podíamos reproducir las cosas. Cuando las reproducíamos, caíamos constantemente. Hablabas de simplificación y hablaría de banalización, ¿no? Porque en el fondo si haces una cosa y la copias, la banalizas, le quitas todo el valor y la conviertes en algo sin ningún tipo de interés. Y esta era la pelea constante nuestra. Yo creo que al final a patrimonio había veces que le interesaba menos, pero por ejemplo no esa idea de coger y copiar la forma pero ponerla más grande, o copiar el arco pero cambiar la técnica, y precisamente es lo mismo, ¿no? Esto que dices, recoger el valor pero entender que hoy ya no lo construye de la misma manera, sino que lo construye de otra manera, ¿no? ¿Cómo construiría, acercándote al patrimonio, como decir, ¿cómo haría yo hoy lo que hicieron ellos en su momento? Y hacer lo mismo, pero hacerlo con las herramientas de hoy, no con las herramientas del pasado. Porque si las hago hoy con las herramientas del pasado, intentando que parezcan las herramientas del pasado, si las hago hoy con las herramientas de hoy, intentando que parezcan las herramientas del pasado, ahí sí que ya es Walt Disney o cartón piedra o lo que tú quieras, ¿no? Ahí sí que ya no aguanta la cosa. Entonces, pero a la vez tampoco podemos trabajar todo el rato por oposición, aunque en determinados casos lo tengamos que hacer. Tampoco podemos borrar y volver a empezar, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho esta idea del palimpsesto, ¿no? Ese texto escrito sobre otro texto, y volvemos a escribir. Cada capa, lo que decías tú, la Roma imperial, la barroca, y cada capa parece sobre la anterior. Yo creo que ahora a nadie le parecería adecuado cargarse lo de Elías Torres, ¿no? Precisamente por lo que decía antes, ¿no? Porque 20 años más atrás ya ese ya no es presente, sino que es pasado y ya vuelve a ser pertinente. Yo creo que esto es, ¿no? Que sea pertinente, que no sea una cosa que simplemente pueda martillarla un poquito y desaparezca, sino que ha sido capaz de integrarse en el uso que decíamos antes, en la forma que decías ahora,
en la calidad material que también que comentabas, ¿no? Es una cosa que ya como aquella imagen de Matthew Barney que decía antes, bueno, pues cuando le saquemos la ceja, la oreja, se saldrá un trozo de ceja, ¿no? Ya las cosas se han convertido unas en las otras. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Yo, mientras tanto, voy a dejarle, Miquel, también para ti una invitación en este ciclo Claro, la semana que viene. De colegas antioqueños en el mundo. Le toca a Orlando García. Orlando, no sé si lo conoces. Él no fue el que hizo esa biblioteca negra Sí, que hay. sí, claro, claro. Sí, claro que sí. Gran compañero de esta facultad. Nos recibió allá en su momento hace un par de años en Nueva York y bueno, vamos a seguir en este ciclo. Ese te toca más tarde, te toca trasnocharte, 12:30 de la noche te toca en Basilea. Este creo que sí que lo veré por el YouTube. Lo verás después, te comparto el canal, te lo voy a compartir para que mires sí, que hay unas... compártemelo, esto es muy importante. Hay una colección ves la grabación, sí. Sí, hay una colección de charlas muy interesantes que yo creo que vale la pena que chismosees ahí tipo Netflix, ¿vale? Oscar. Hola. El profesor Adolfo Arboleda quiere preguntar, y yo creo que por su estancia larga en Italia y su conocimiento del patrimonio vale la pena. Por supuesto. Adolfo, adelante. Ya te abrimos el micrófono. Adelante, Adolfo. Bueno, aquí lo dice en el chat, ¿no? Gracias por compartir tu experiencia. ¿Nos puedes hablar un poco de vuestra relación con los ingenieros de la construcción? ¿Es esto? Sí. Sí. ¿Puedo compartir yo la pantalla? Claro que sí. A ver, hablabais antes de cómo contar, ¿no? Y cada vez que cuento la caserna tengo que pensar cómo la cuento. Otra manera de contarla podría ser cómo pasamos de estas imágenes que creo que... Espérate un momento. Esta imagen es la imagen del concurso prácticamente, ¿no? Y cómo pasamos de esas imágenes que al principio trabajamos con espacios y con materiales a una imagen de estas, ¿no? A mí me gusta mucho esta de aquí. Y creo que también ha sido una de las cosas bonitas del proyecto. El proyecto, en el fondo, también ha sido un descubrimiento de lo material. Y esto solo ha sido posible con el ingeniero. El ingeniero aquí estaba desde el concurso con nosotros. Y ha sido tan importante que al final ha sido parte, esto es aburridísimo, pero bueno, en la estructura que tenemos con el cliente, nosotros somos una gran empresa en la cual tenemos a todos los diferentes planners, los diferentes, ¿cómo se llama? La gente que planea, el de instalaciones, el de agua, el de no sé qué, todos estos forman parte de una empresa que nosotros tenemos. Y esta empresa que nosotros tenemos está dirigida por nosotros, por un arquitecto que nos ayuda a toda la parte de ejecución y las estructuras que normalmente no estarían ahí, ¿no? Entonces, la idea de estructuras ha estado presente desde el principio, hasta en la parte organizativa, ¿no? Y ha habido todo un proceso de discutir con ellos cómo se daba forma a esto de aquí. Por ejemplo, esto de aquí al principio estaba cerrado y hablando con ellos, esto lo decimos en el último momento, logramos convertir en que esto se pudiera mostrar. O hay también, esta por ejemplo, son unas vigas que aparecieron también, y cuando aparecieron, pues antes teníamos un techo plano y de pronto por estas vigas apareció el techo que otro día cuando esté más acabado os mostraré. O aquí lo mismo, ¿no? Esta idea de que la estructura nos indique la meca solo aparece cuando la verdadera dimensión de la viga está aquí. O hay una cosa especialmente bonita, a ver si la encuentro. Estas vigas de aquí, pues al final esto es una luz de 12 metros en solamente 17 centímetros. Estas son unas vigas pretensadas
que nos permiten hacer esta luz y meter 1000 kilos por metros cuadrados en nada, ¿no? Y el trabajo con el ingeniero ha sido constante. Y yo creo que mientras más trabajábamos con ellos, más mostrábamos y mejor era el edificio, ¿no? Yo creo que si revisas estas imágenes, al final la estructura, el hormigón, acaba siendo siempre súper presente, ¿no? O evidentemente en estas imágenes de aquí, pues todo este hormigón es el que permite que el edificio resista sísmicamente, porque este hormigón se convierte en estos núcleos que van de abajo arriba y cogen todas las fuerzas horizontales. Y al principio esto no sabíamos cómo era una cosa redonda, pero al final te acabas dando cuenta que estas cosas redondas y esta forma de hormigón, pues es que tiene sentido porque es la estructura que hace que el edificio no se caiga. Y ha sido una de las cosas bonitas de este proceso, ha sido como esta discusión, esta cosa de decir también no lo mismo. En el fondo, esta idea de decir, ¿cómo es? Decir nuevas frases con palabras antiguas, pues en el fondo el hormigón ya existía, ¿no? El hormigón lo necesitábamos y el proyecto consiste en hablar con el ingeniero, darte cuenta qué es lo que él necesita y decir algo con lo que él ya dice. Y yo creo que ha sido un proceso súper bonito. Además, mientras más trabajamos con él, más amigos somos y ahora pues una vez a la semana comemos juntos y nos contamos nuestra vida. Bueno, Miquel, yo creo que con esto cerraríamos. Gracias, Adolfo, por las observaciones y tu generosidad por esta magnífica charla, ¿cierto? Muchas felicitaciones y quedamos con muchas ansias de conocer ya el proyecto construido, ¿cierto? Estaremos muy pendientes para que sigan al estudio y bueno, Paisa también usted, ¿cierto? Paisa también. Jorge, saludos. Arquitectos pases por el mundo. Claro que sí. Y qué bueno poder conocer el proyecto pronto. Hasta luego. A todos muchas gracias. Nos vemos entonces en 8 días. Jorge, un abrazo.